¿Qué has hecho? Pero yo ya vi esa figura antes. ¿De qué estás hablando, flaca? ¿Ya está lista para que te llame de nuevo o no? Mira, esta canción la conozco yo. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un edén. Vete, pero ahora estás perdido. Y jamás encontrarás a tu padre. Es mi vida, es mi vida. Ok, entonces empezaremos por eso, ¿no? Un poco que nos cuenten cómo fue el proceso inicial, ¿no? Del concepto, sobre todo relacionado a arte, cómo fue tu trabajo con Susana y Susana nos va a contar. Con respecto al arte. Sí. Bueno, digamos, el proceso ha sido tan largo que he pasado por un montón de posibilidades de quién iba a ser director de arte. Yo sabía que era una película de época y eso era importantísimo. Igual pensaba, bueno, pero en el Perú tampoco han cambiado tanto las cosas, pero sí, los autos iba a ser un gran problema filmar autos en el Perú. Y nada, digamos, en el 2009, cuando ya tenía la plata para hacer la película, vine y lo primero que hice fue hacer casting de arte y, digamos, y de Cayetano. Y empezamos a trabajar con... Yo quería trabajar con el equipo de La Teta Asustada. O sea, esa era la película que yo había visto y vi en Nueva York y me parecía que tenía esa factura de... que se veía muy bien. De un arte como perfecto. Entonces ya conocí a Patricia Bueno, que era la mamá de Claudia Llosa. Y digamos que un día nos juntamos y me dijo, yo tengo una compañera, no ha venido hoy día, pero se llama Susana, y no sé qué, yo dije, había Susana. Y por otro lado estaba haciendo el casting de Cayetana. Y, digamos, pasé por todas estas castings de niña de 8 7 años, y de pronto apareció Fátima, y tenía 7 años. Y, digamos que la mamá de Fátima era esta señora que se llamaba Susana. Y en la segunda reunión de arte me di cuenta que la mamá de Fátima era ella. Entonces fue una cosa loca porque tener a mi actriz con la mamá, en serio, es una pésima idea. Cada vez que quiera llorar, no sé, como son chiquitos, digamos. Pero no, Susana se pasaba pintando, cargando cosas, ambientando, y la niña asumió un rol, a mi mamá trabaja, le sale trabajo, todos somos profesionales y fue una dinámica perfecta. Pero bueno, claro, ella le va a hablar un poco más del proceso de arte. Buenas, ¿qué tal? Sí, como acá Rosario ha mencionado, yo soy no directora, sino codirectora de arte, ¿no? Yo trabajo con Patricia Bueno y con ella ya habíamos trabajado anteriormente en películas de Claudia, pero fuera de eso somos artistas plásticas, nunca habíamos trabajado en cine. Entonces nosotros era como, somos el equipo de Claudia y listo. Pero de pronto Patricia Llosa viene con un guión y me dice, mira, lee este guión, y de verdad nos quedamos encandiladas, nos pareció también escrito, también hecho este personaje, que de repente era bueno, y si nos mandábamos, ¿no? Y paralelamente sucedió eso que ha contado Rosario, que llevo a Fátima a un casting, la recojo, o sea, no tenía como mucha idea qué cosa era, estas cosas que, mamá, llévame, y uno cumple, ¿no? Pero lo gracioso que era como para este mismo proyecto, y cuando
nos damos cuenta, pues Patricia me decía, oye, este es el destino. Yo más bien era como la enemiga, no, porque lo mismo, ¿no? O sea, es una mala idea, si yo trabajo ahí, mi hija trabaja ahí, yo no voy a poder estar pendiente del trabajo, voy a estar pendiente de ella, pero las cosas fluyeron y aparte que yo misma decía, no, o sea, si hay tantas niñas, escojan a otra, ¿no? Pero sí, pero al final me dijeron no, o sea, sí nos gusta Fátima y llega un momento que yo era la malvada del grupo y dije, ok, porque Pati me decía, o sea, oye, pero déjala, ¿no? O sea, y todo muy bien, ¿no? Entonces, para nosotros siempre lo que nos ha gustado a mí y a Patricia es como lanzarnos a una piscina sin saber si tiene agua o no. Y como decimos, teníamos esta garantía, este guión que nos había encandilado. Entonces fue empezar de cero. Nosotros en Mainusa ya habíamos trabajado con todo este barroco de la sierra, colores muy contrastantes. Después trabajamos con la testa asustada, que era todos esos colores tierras y bajos, desaturados, contra la modernidad popular, que era todo lo opuesto, optimista en colores, ¿no? Entonces de pronto ahora una película de época. Entonces claro, era de nuevo empezar otra vez de cero, ¿no? Y para nosotros fue fabuloso porque nos gustaba mucho desde el punto de vista de Rosario, que era como muy exigente en el sentido de cada objeto. No fue una investigación súper ardua, buscar cada objeto y cada objeto tenía que pasar como por un equipo de calidad. Era, por ejemplo, decían, este repollito no, es del 84, así después de investigarlo mucho no. Y ahora que no puede ser ni siquiera del 82 porque alguien no tiene todas las cosas del año, tiene cosas de años anteriores, la misma caja de leche en sí, ¿no? O sea, por más que ya fue en la época de Alan García, ya existía, tenían de buscar comerciales anteriores, si no había cambiado el logo, etcétera. Pero al mismo tiempo era como tener todo, no para lucirlo y hacer un popurrí de comienzos de los 80, sino para que, ni para enfocarlo siquiera las cosas, para que estén ahí y creen como todo una trama, un tejido al fondo, ¿no? Como una cosa difusa, simple y llanamente, para que uno se sienta que está ahí, ¿no? Entonces, porque nosotros somos súper entusiastas, pero claro, era como venir y hacerlo todo para luego bajar este volumen. Entonces era algo como que habíamos aprendido, porque más bien habíamos trabajado con la modernidad popular, que todo es como muy brillante, explosivo, ¿no? Entonces era como aprender a bajar estos tonos. Después nos presentamos una serie de objetos también basándonos en colores marrones y azules, y ahí trabajamos mucho de la mano de fotografía con Rodrigo Pulpeiro, que es una persona encantadora y un capo, de saturar colores, porque también veíamos cómo era la foto, crear también esta atmósfera, ¿no? que entra mucho también como por los sentidos. Entonces no, fue un trabajo súper interesante y enriquecedor totalmente, ¿no? Uno trabaja a la par en arte, con vestuario, con todo, ¿no? Es muy gracioso. Tengo un amigo que es muy exigente, es diseñador de modas, me decía, claro, no sé, pero acá lo que pasa es que en el Perú como que no ha cambiado las cosas mucho y han trabajado con ropa de época que ya existía, y lo gracioso es que todo se ha hecho. Pero claro, era buscar estas revistas antiguas, volverlo a recrear, sacar todas estas modas y al mismo tiempo no ponerlas exactamente a la moda, porque uno tampoco no se viste igual que una revista, ¿no? Como decía, volver a bajar este volumen de acuerdo a la personalidad de cada personaje. Una persona que es sobria pues no va a estar peinada como Chelita en el año 82, ¿no? O sea, de verdad, porque yo tenía varias fotos de personajes, ¿no? Entonces tiene un look más personal. Celine es elegante, entonces usaría eso, pero de esta otra forma. Hemos ido también trabajamos también con préstamos de auspiciadores, íbamos con señoras que en esa época habían sido de la edad de Inés, tráiganos fotos, buscamos álbumes. Bueno, es todo un trabajo, pero que a pesar de que es muy fuerte, es entretenido también, ¿no? O sea, es fabuloso conversar con las personas y cómo hacías en los cumpleaños y qué vajilla utilizabas. Entonces, y habían platitos descartables, ¿no? O uno mismo. Yo me encontré en la casa de mi mamá encontrando una caja de leche en sí llena de juguetes cuando yo era niña y yo más o menos tendría la edad del personaje Jimena, ¿no? Entonces eso, ¿no? Todo el mundo hablando, ¿y tú qué muñeco usabas, no? Y todo el mundo contando, yo tenía las zapachurritas, qué sé yo, ¿no? Es una cosa ardua, pero en el fondo muy divertida. Si alguien quiere preguntar sobre esto, ¿no? Sí. Para las zonas abiertas, por ejemplo, las que están en la playa, también tienen que hacer el vestuario de todos los extras, todo. Sí. Pero claro, ahí ya tienes el equipo de vestuario. Obviamente el equipo de arte tiene que estar mirando todo, ¿no? Pero ellas ya traen
no había el colar, o sea que mucha ropa actual no sirve. Entonces se utilizó mucha ropa, flush, ¿no? Entonces, pero sobre todo champos. Entonces era llamar, por ejemplo, empresas, nos ayudó, por ejemplo, Origin Alpaca. Entonces ir a sus almacenes, ropa del 80, por ejemplo, ¿no? Entonces te ofrecen chompas, entonces, pero ahí, claro, no es que yo ya hago todo eso porque no tengo vida, ¿no? Por eso digo, ya se divide, y en vestuario, entonces, claro, al final uno está yendo y en esas tomas es, mire, ese ahí, por ejemplo, no funciona, o ponlo más atrás, qué sé yo, no, o cómo arreglamos eso, no, ya, pero en realidad la maravilla de trabajar en cine es que, a diferencia de las artes plásticas, donde yo vengo, en las artes plásticas hay un juego, o sea, tú tienes que tener un juego, si no, no funciona bien. Pero dentro del cine, tú tienes que aprender a trabajar en equipo. Si el otro lo hace bien, o sea, no hay esta cosa de competir. El éxito, el resto va a ser tu éxito. Entonces, se colabora mucho y eso es muy bonito. ¿Sí me entiendo? La pregunta que hizo quizás no sé si Para las tomas de exteriores en las calles, ¿cómo hicieron para poder controlar la gente mismo? Me imagino que debe haber sido muy difícil, los carros sobre todo, ¿no? En la Chaclacalle, dices. La gente, No, la en gente el en el centro. Y también había unas... por ahí ejemplo, cerramos como 4 cuadras, ¿no? A mí como lo que hicimos cuando vas a ver con esas cosas horribles con los autos, cierras como una cuadra, como todo un círculo, ¿no? Entonces el carro hace un loop que te mueres, que todo el día estás haciendo este loop, y digamos, son calles manejables, ¿no? Me encanta, dicen que era una grúa que jalaba el carro viejo, entonces las calles más o menos, igual se descarrilaba cada 2 horas la grúa, pero sí, cerramos mucho el tráfico y por ejemplo el día... Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, feriado. 28 de Entonces, julio. claro, todo este tráfico que a veces es un tráfico creado, no se puede con un tráfico real, imagínate, se ponen a saludar. No. Y también el día de la lluvia, cerramos la calle del Hogar de la Madre. Y claro, el loop, ahí sí estábamos un poco problemáticos, porque el loop era estaba todo muy bonito, después de situar, ahí estaba nuestro carro, y de ahí a Aramburú, y de ahí pasa la República. Estábamos en 3 calles importantísimas, y salimos en primera plana del comercio, diciendo que disturbios en las calles de Lima por rodaje. Y la última frase que me encantó era, ellos contaban con permiso municipal. El saturado del color era por una especie de trama de la película o por un efecto de antiguo de los 80. Eran parte de los colores, no eran esos azules, y había un tema de la época y también, claro, era evitar los saturados, o sea, en todo caso, sí. Y había también trabajado con Rodrigo Pulpeiro. Yo le había dado un tema, una película que se llama Regreso, que es una película rusa, de los hermanos, que el papá llega de viaje, y él tenía ese referente visual también, entonces me gustaba eso. Nosotras teníamos estas referencias que nos hacían Rosario, entonces a partir de ahí creamos una paleta de color, que básicamente tiene que ver con esta película, pero no tanto los verdes, que al final sí terminamos usando sobre todo estos verdes tipo khaki, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los objetos, tú retiras todo lo que salga de esta gama. Entonces, por ejemplo, si te traen un cuaderno y es rojo, no, o sea, tiene que ser una cosa muy chiquita, de repente puede haber algo, pero muy baja en relación a todo, ¿no? Los objetos grandes eran ya pensados en esos colores desaturados. Y obviamente nosotros tuvimos una reunión con Rodrigo, todos teníamos los referentes, es como una orquesta y todo el mundo toca los instrumentos, entonces la directora dirige, ¿no? Entonces nosotros todos ya compartíamos estos mismos referentes y era llegar a lo mismo.
Rodrigo desde la fotografía y nosotros desde el arte. Entonces tuvimos una reunión muy buena y ahí era como ya, acá se va a utilizar esto, él decía, no, yo voy a utilizar estos colores también, yo voy a ver que se ve así, ¿verdad? Y claro, es una cosa como planeada entre todos, ¿no? Lo que a mí me gusta es la calidad. Porque ahí se con una salida. Pero era pacifista. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué esta historia de la niña lo insertas en este contexto del terrorismo? O sea, yo creo que el guión parece ya de por sí bien abrumador, ¿no? O sea, bien te enfrentas cosas que no son enfrentadas en una sociedad, no vistas, mejor dicho, no mostradas. ¿Y por qué? O sea, a pesar de ya ser de por sí un guión, este enfrentamiento entre la niña y su hermano, que van a hacer, lo pones en este contexto del terrorismo. Pero primero era, bueno, también era un poco la coyuntura mía, ¿no? De esa época. Y me gustaba la idea de tener este doble conflicto, ¿no? Por un lado la niña pierde espacio en este ambiente con su madre en la barriga y crece, por otro lado la ciudad perdía espacio con el terrorismo, que empezaban a aparecer, porque quería mostrar el comienzo del terrorismo. Entonces era como mostrar esta doble, digamos, línea dramática, donde cada quien va perdiendo espacio y el día del nacimiento del hermano es el día donde se ve, se podría decir, el más gráfico a nivel terrorismo. Algo que a nosotros justamente nos gustó mucho es esta metáfora, ¿no? Porque al final creo que la vida de Cayetana termina siendo, y de su familia, ¿no? Termina siendo una gran metáfora del país, ¿no? Porque al final fue una sociedad que yo viví esto de niña y eso fue una de las cosas que a mí me movió mucho, ¿no? Que tú preguntas de niño qué está pasando y era como algo lejano. En mi colegio me acuerdo que prohibían hablar de estas cosas, ¿no? Era el periódico todos los lunes, el periódico estudiantil, qué sé yo, cantaban a la bandera y después daban unas noticias y por supuesto nadie hablaba de todas las masacres que estaban empezando a suceder. No era algo tan lejano, tuvo que suceder en Caracas para que recién Lima reaccionara. Entonces una de las cosas que a mí como que me impactó mucho, le decía, Dios mío, esta familia es al final una metáfora de lo que fue el Perú, ¿no? Entonces yo creo que funciona mucho como eso, ¿no? Yo no lo veo como una historia más, sino como que es la historia detrás. Por ahí alguien nos dijo una vez que es como la banda sonora, porque al mismo tiempo no es algo obvio, ¿no? Es algo que está ahí como por lo básico, ¿no? Y es algo como que entra más por los sentidos que por la trama misma, ¿no? Ella está saliendo a misa, pero por ahí está el noticiero, pero no es algo como tan importante, pero ahí se filtra y es lo que pasaba. A pesar que Lima trató de huir, toda la violencia se fue filtrando sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Fue una cosa así. Mientras yo vivía en un barrio residencial y fue prácticamente así, porque muros unidos, pero en realidad no se podía escapar. Yo recuerdo que hubo la bomba en el pabellón de casa acá y las lunas de mi casa reventaron igual, por más que todos decían que no pasaba nada, ¿no? Igual me gustaba la idea de tener este conflicto, que siempre sea más fuerte el conflicto de ella que los hermanos y los demás. Claro, porque no parece que la historia se puede ubicar en cualquier época, ¿no? Claro, es la historia de la niña en una familia. A mí me pareció curioso que me ubique exactamente en un tema que pareciera ser aparte, pero ya entiendo que es una... Aparecen los héroes, ¿no? de Rostre. ¿Eso pertenece al guión o es un aporte de tu guión? ¿Qué diferencia hay? Porque también la historia gira alrededor de la niña, ¿no? Lo que pasa con su mamá. Pero también pasan bastantes cosas más, aparte del terrorismo, ¿no? Sí. No, porque yo escuché el guión. Y los héroes de los próceres, o sea, ¿cómo decidiste incorporarlos a la historia? Yo creo que quise hacer una película de la lámina mascarán. Es una película, una oda a la lámina mascarán. Claro, colegio. Y además, una vez yo vi que Susana
Ana Torres tenía una retrospectiva que se llamaba el repaje, que es esta foto famosa de la lámina Huascarán, donde los chilenos mataban a un peruano, ¿no? Yo dije, esta es la persona. Pero por todos lados me llegaban así como vibras de que ella era la persona que había estudiado las láminas, era perfecta, la mamá de la actriz. No, es gracioso porque por ejemplo esta, sí creo que eso no funciona. ¿Aló? Sí, está mejor. Bueno, tengo voz alta. Esa lámina, por ejemplo, el repase que sale en un momento dentro del closet, es gracioso porque en realidad es un cuadro, pero nadie tiene en la memoria el referente del cuadro, todo el mundo tiene el referente de la lámina, ¿no? Entonces es muy gracioso porque en realidad, o sea, todo es relativo, no es más fácil tener los recuerdos de algo inmediato y cotidiano que de un museo, que es más difícil acceder acá, ¿no? En realidad la cultura no es algo tan popular todavía. Entonces a mí también eso me encandiló totalmente, todo este juego con las láminas de la niña, el comienzo recortando, ¿no? Era maravilloso. Fuimos a la fábrica Huascarán y por supuesto el hombre emocionado hasta las lágrimas, ¿no? Claro, porque efectivamente en mi época, cuando empieza justo la película es en los años de Belaúnde, antes de eso se prohibían las importaciones. Entonces no es como ahora que ustedes han nacido y todo existe en cualquier país, no había la globalización. Entonces claro, parece que fuéramos marcianos, pero hay como pequeños puntos claves en la época de Cayetana. Entonces cuando entra Belaúnde, todo el mundo comienza a viajar como unos locos a adquirir todo lo que hasta ese momento no tenían. Ibas y traías muñecas del extranjero, traías hasta pasta dental, o sea, no eran los problemas de visa de ahora. Entonces era muy gracioso porque esa escena, por ejemplo, que los papás llegando de viaje era muy clásico en la clase media. Todos llegaban con objetos de regalo, me acuerdo que me traían mis tíos colores, Barbies, o sea, era muy, muy divertido. Todo el mundo iba a Disney World, ¿no? Y también habían pocos productos. Todos los juguetes peruanos eran Baza, no había otros juguetes. Entonces, claro, todas las de mi generación han tenido Pachurrita, Chichovelo, o sea, porque cada año salía uno o dos modelos y todos pedían lo mismo en Navidad, ¿no? Había solo la Huascarán, no había la variedad que hay ahora, y Navarrete en esa época no hacía láminas, sino hacía figuritas, álbumes de figuritas, que es algo también que se ha perdido, no era como antes, todos coleccionaban, tú tenías 10 álbumes de figuritas, qué sé yo, ¿no? Venía un artista y no es como ahora que vienen miles, ¿no? Entonces salían en la tele en vivo, el concierto, no sé, era otra época todavía. Entonces toda esta cosa de los productos era muy diferente, ¿no? Entonces eso de las láminas fue divertidísimo. Y cuando llegamos me di con la sorpresa que no tenían casi todas, o sea, no tenían las láminas porque, bueno, por más que es el hijo, han pasado muchas cosas, entonces tenía algunas pero otras no. Pero por suerte acá todavía existen tiendas que tienen cosas remotas, entonces fuimos consiguiendo todo y armamos el rompecabezas entre la gente de Huascarán y nosotros, y el señor está felicísimo, ¿no? Porque también de alguna forma, en toda esa búsqueda, bueno, no te conté, pero encontró hasta láminas de los años 50, que eran en blanco y negro. ¿Han hecho unas láminas de la película? Sí, los de Huascarán. Sí, está hecho por Huascarán. Han hecho una lámina escolar, como una lámina escolar, pero que es el guión, ¿no? Y han hecho una muñeca recortable de Cayetana de los Ceros. Con la ropa. Claro, la más feliz, claro, es la vestuarista, porque de pronto así se le caen las lágrimas, ver todo su trabajo en una muñeca recortable, es lindo, ¿no? No, con Huascarán ha sido una cosa buenísima porque, claro, ellos tuvieron como toda esa gran época que fue con el padre, ¿no? Entonces tú llegas y hay un mural enorme del padre. Entonces para el hijo, o sea, no es su negocio porque en realidad él con esto no, o sea, funciona aparte, ¿no? Pero es como de alguna forma es como un homenaje, lo siente del modo personal a su padre también. Entonces no, ha sido una cosa súper bacán y no solo con él, ¿no? Con toda la gente que ha colaborado con nosotros, ¿no? ¿Cuál ha sido el propósito en sí de hacer este tipo de contraste entre que a la niña le guste la historia y a la vez esté pasando esto del terrorismo? O sea, ¿por qué utilizaron eso? Porque no es muy como que recurrente ese recurso, ¿no? O sea, utilizar a héroes, que aparezcan los héroes y que estén tan presentes en el personaje de la niña. O sea, ¿por qué? Bueno, hay un tema de la niña y la soledad. Definitivamente fue un conejo mucho, o sea, la vez sola, la vez la madre está de viaje, el padre viene y va, o sea, es bueno pero es inconstante.
Y entonces, explotando esa cosa de la alienación, de la fecha de expiración y que se va a morir, me gustaba trabajar, digamos, en paralelo con las láminas. Las láminas primero se manifiestan en las láminas, ¿no? Después se van animando y, digamos, el día de la piscina, que es el gran día donde la dejan sola, se podría decir, las láminas se vuelven, digamos, personas, ¿no? Se activan los héroes y, claro, vienen como a rescatarles, como si, digamos, a mí me gustaba jugar con una especie de crescendo de la fantasía, como que van apareciendo cada vez más, ¿no? Después, no sé, en el cerro, en el hospital, como que vas viendo que a medida que se acerca la fecha de expiración, ella recurre a los héroes, que también siento que son una figura paterna, definitivamente, ¿no? Como que la cuidan, ¿no? Claro, en realidad también yo también podría interpretar que mientras va sucediendo esta niña está entrando en trompo cada vez más, ¿no? O sea, está desvariando más. Pero yo sí siento personalmente, ¿no?, que en la trama, como hay momentos felices, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Como que ella funciona bien ahí tiene sus amigas, más que en la casa, ¿no? Se siente más acompañada en ciertos espacios, son como sus espacios protegidos, y de alguna forma estos héroes sí están en esta clase de historia que ella sí funciona, ¿no? Entonces, cada niño, yo tengo hijos pequeños, se agarra como de cierta fantasía y parece que ella de alguna forma, este personaje conecta, ¿no?, con lo que ella... Es como si de alguna forma le diera sentido a otros personajes que pueden estar como cerca a ella, pero no lo están. Por ejemplo, hay un artista, Moiko Yacker, que hoy día expone, y era interesante porque él, en esos años, él hacía cuadros, es un artista muy exitoso, muy interesante, y él pintaba olayas. Y era gracioso porque yo veía este guión, lo leía y veía la obra de Moiko Yacker, y veía este olaya que poco a poco lo iba deformando y se convertía en un heladero, ¿no? Entonces decía, claro, me dice, es que me dice, hay cosas que uno se conecta pero no sabe por dónde, ¿no? Y decía, claro, o sea, de alguna forma decía, o sea, personas, yo veía como personajes cercanos a mi vida, pero que al final como que eran héroes, ¿no? Entonces él veía este heladero que venía sudando y qué sé yo, y decía, para mí ese es mi olaya, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma es así, como que esta niña de repente tiene estos héroes en su entorno, pero no los puede ver, y uno siempre de alguna forma trata de darles una forma más digna, más fantasiosa, y como digo, ella funciona mucho en su entorno escolar, ¿no? Entonces es por ahí que cuando va entrando y desvariando en realidad, no va entrando en crisis, esta niña va dándole esta forma, ¿no? También si hubiera sido una niña, qué sé yo, que su entorno familiar como funcionaba de otra manera, de repente hubiera soñado con Papá Noel, qué sé yo, si hubiera tenido un abuelo y de pronto tenía esta otra imagen, ¿no? Cada uno, y es cierto, como dice Rosario, son los padres de la patria, ¿no? Cada uno en el fondo pide lo que necesita, y en un país donde nunca hay institución, de alguna forma uno siempre necesita heroísmo, ¿no? Y en épocas de crisis más aún, ¿no? Ya, mi pregunta va más allá de la parte de montaje creativo. Las escenas donde Cayetana suele encontrar al ave que se está muriendo de hambre, le quiere dar algo de comer, luego lo envenena, y lo mismo pasa con la parte en que encuentra unos gatitos en una caja y los ahoga de pura leche. Algo así como que como que suelo identificar estas partes de las escenas es puro humor negro. Hay un dramaturgo irlandés, Martin McBow, tiene usa el mismo estilo. O sea, suele usar también guiones, charlas conversaciones que tienen que ver con puro humor. Porque hay escenas también que Cayetana hace unos chistes así que todo el mundo se empezó a morir de risa en la sala. Y también hay escenas donde también así como que al espectador le impacta, que me dejó boquiabierto, ¿por qué le hace esto a estos pobres animalitos? Por Dios, ¿por qué los ahogó? O sea, mi pregunta, quiero saber cómo va quiero saber qué significa todo este uso que quiere expresar Cayetana
como envenena a estos pobres animalitos o empieza a hacer estos chistes. Bueno, la idea también era mostrar, digamos, en 6 meses me voy a morir. Digamos. Me voy a morir cuando nazca el hermanito, entonces también era buscar que en esa, digamos, ese paso, digamos, fecha de expiración, se iba a topar en estas situaciones donde ella salva a los animales. Que se mueran era algo que ella no necesariamente, digamos, se daba cuenta. Y eso que saqué un montón de escenas más, un pescado con un delfín, ya mucho. Y claro, pero es que él no ha visto al final aparece el heladero. Finalmente aparece el heladero y entran los gatos. Wow, o sea que esa leche la salvó a los gatos. Wow. Era como un cambio casi minúsculo y al final, no solamente para los que no se pueden, porque sí, parece eventual, parece pues que, y además el diseño de sonido parece que los estás, Bedoya dijo algo así como que le cayó un Aparte, diluvio lácteo, sobrevivieron al diluvio lácteo. Por esta parte también juega algo la metáfora, que es lo que quiere significar tal parte de los gatitos, todo. Como que tiene una sensación así de tan dulce, ella es tan tierna, pero ¿por qué hace eso? Sí, pero yo también, por ejemplo, mantengo un cactus de darle mucha agua, es como cuando no tienes esa... Claro, cuando no te todo regula, ¿no? Como que Claro. como que da más. Es muy gracioso, pero al mismo tiempo muy interesante lo que dice, porque eso funciona exactamente cuando uno trata de arreglar las cosas y no sabe cómo, ¿no? Y eso sucede, por ejemplo, en las guerras. O sea, al final no hay guerra que haya funcionado, ¿no? O sea, uno termina peor, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que ver mucho con el mundo infantil. Yo me acuerdo que Fátima, cuando estaba haciendo el casting, tenía un lorito, ¿no? Y se le murió, por supuesto, para ella había muerto de pena, pero era que ella lo estaba cuidando y lo cuidó muy mal, ¿no? Entonces le daba de comer a veces demasiado, luego se olvidaba. Y el mundo infantil es así, ¿no? Como que no hay esa conciencia, como esa autorregulación, ¿no? Uno piensa que... Yo me acuerdo de niña haberle querido dar hojas de papel de colores a mi perro porque le preparé y le hice toda una tontería y ¡come! Me le daba al pobre animal, ¿no? O sea, de verdad los niños es un mundo como aparte porque son como muy directos, como Rosario dice, muy crudos, no hacen las cosas, no las piensan, dicen lo que creen y no tienen la culpa de un adulto tampoco porque están aprendiendo, uno con el tiempo aprende, o sea, no planean voy a ser cruel, no, o sea, no lo piensan, ¿no? Como digo, o sea, a Fátima paralelamente había pasado y yo decía, pucha, esa estaba súper Cayetana, pero después yo me acordaba que yo hacía las mismas cosas a la misma edad, ¿no? Como del hermanito. Sí, yo tenía tres preguntas para la directora. La primera es, digamos, con respecto a la niña, si la elección que tuvo con la niña, digamos, de tener esta semblanza de la niña como si fuera un personaje que va al patio de fusilamiento y ya este tono de resignación ante esta revelación, digamos, de este nuevo integrante de la familia, digamos, ¿fue iniciativa, digamos, tuya o la niña tenía una iniciativa digamos, de la forma de actuar? La segunda pregunta era, ¿cómo? Rápido. O sea, con ella, que dirigir niños no le vas a hablar de objetivos ni de momento anterior ni de nada. Yo creo que ella se manejaba más con direcciones como anda acá, mira si al sol, ¿no? Era como... Lo que yo quería era que sea espontánea, que diga el texto de la manera natural. No sé si ella, digamos, tenía esa como aporte más allá de lo que ni siquiera sabía leer bien. O sea, más que todo repetía muchas veces. Porque cuando leía empezaba a leer o sea, era como que le habían puesto ese chip de la entonación y dije, o sea, lo primero que estaba para yo podía repetir. Leí el guión, mal, y dije, ya, no está bien,
La segunda era con parte respecto al tono de la película. Tú querías contar la historia del proceso de esta revelación de la niña del nuevo ser, o como digamos en comparación a otras películas donde digamos, cuando los niños o la mirada del niño ante esta nueva relación con la vida, digamos siempre hay un sentido de maduración. Tú no quisiste buscar eso, tú quisiste buscar un poco más retratar el proceso. ¿O es que tal vez tú no quisiste arriesgar a la búsqueda de esa maduración de la niña? A veces yo no sé si, claro, no me hubiese creído yo una maduración tan de pronto que dice que como quiero a mi hermanito, o sea, no me hubiese creído ni yo el proceso de cambio, pero sí me parece que hay una cosa microscópica donde ella al final le da los sopla al bebé, como que se da cuenta de lo que hace y como que yo creo que sí conecta con el hermano a raíz del episodio desagradable en el cuarto del bebé. Y cuando le dice a la mamá, le susurra al oído su nombre, también parece que es una manera de cerrar con la mamá, de decirle, sueña conmigo. O sea, si hemos visto que dice masacre, Alania, Machete. Claro, digamos, lo utilizaba para digamos, ella cree que induce los sueños, ¿no? Pero digamos que esta vez, la tercera vez, yo sí sabía que esta cosa de payasada tenía que ser usada de manera muy seria, finalmente, como que aprende que el truco le puede ayudar también a conectar con su madre. Para mí esa era transformación cayetana. Y bueno, al final ya es en el auto, digamos, yo creo que también te das cuenta de lo que, digamos, yo era como por los mismos motivos, pero Isaac es de un personaje importante que ella nunca supo, como que lo dio por sentado, ¿no? Como que nunca lo, claro, siempre lo maltrató hasta que lo pierde. Entonces sí crece un poquito, microscópicamente. Una cosita, con respecto a la pregunta anterior, yo quería contarles que Fátima es totalmente opuesta al personaje. O sea, entonces eso es importante porque ahí ven, o sea, este trabajo de dirección, ¿no? Había una parte que yo la veía, claro, que contenía el llanto con la madre, y yo, o sea, cuando veía ahí, como, ¿cómo han hecho esto? ¿No? O sea, pero una cosa profundísima, y al final era que le habían dicho, o sea, no parpadees y te ganas un bombombum, era una cosa así, ¿no? Entonces, claro, tú la ves ahí, por supuesto parpadea, pero se le van llenando los ojos de lágrimas, o por ejemplo en la parte del perro, ella estaba muy cuidada, entonces ella nunca vio como ningún animal, nada, o sea, prácticamente, ¿no? Entonces es la magia del cine, es pura edición. Entonces ella pasa ahí y le habían dicho, tú mira como si te fascinara la luz del sol, ¿no? Claro, lo que sufríamos eran nosotros con los veterinarios, como que el perro duerma, ¿entiendes? O sea, buscar un pajarito disecado, no, claro, pero ella no, estaba al margen y exactamente le decía, en esta escena vas a ir acá, vas a hacer cosas muy puntuales y lo hacía, ¿no? No era como, mira acá la niña, ¿qué le pasa esto? No, eso no, exacto, aparte que encima no entiendo, ella no sabía ni qué iba a pasar al final ni nada, ¿no? día por día. No sabía todo, ¿no? Y bueno, la última pregunta, la más importante, ¿cómo financiaste? ¿Fue una producción o cómo buscaste para Una coproducción con 5 países, lo que significa que era una película bien cara, ¿no? Por el tema de la época, filmar, digamos, con una niña, ¿no? Tratar de que o sea, no pueden ser esos rodajes de 5 semanas donde estás 20 horas y no duermen y no, o sea, era cara. Y la hicimos con fondos de Conacine de Perú y Vermedia de España, que nos obligaba a hacer coproducción con Argentina, Alemania, Francia y Rotterdam. Yo quería preguntar si esa experiencia modelo de héroe, dragón y tesoro, por así decirlo, siempre lo he hecho. Héroe, dragón, de conflicto y tesoro. Yo creo que cada historia, ¿no? Cómo quieres conducirla, ¿no? Para mí el tratamiento de los héroes
a veces la escena de la punta del cerro se le ve como para la foto, esperando que le tomen la foto para la lámina, ¿no? Y la idea era también bajarlo en la tercera secuencia, donde están en el hospital y los muestran como ya, como que se están dando cuenta que están perdiendo, todo está mal, todos están como pensando, o sea, están en esta especie de pequeño, sí, y deciden volver. Y cuando deciden volver, me parece que es cuando los héroes, mis héroes, se vuelven héroes. Antes estaban como que no, como que ya saben que van a perder, pero van igual. Y dicen de derrota en derrota hasta la victoria final. ¿Quién viene al final? No sé de quién es la cita. Hasta el Che Guevara la vez. Pero sí, era como cuando al final tienen un arco bastante, digamos, como que lo van viendo en diferentes facetas y finalmente se vuelven héroes cuando se van. En el fondo creo que lo que pasa es que no tienen como la fórmula precisa, ¿no? Porque generalmente el héroe es el que al final como que te salva y llegas como al premio que tú dices, pero acá al final ella se da cuenta que no puede contar con esos héroes porque al final se vuelven humanos, ¿no? Y yo creo que acá la gran lección es que el heroísmo está en la vida cotidiana, ¿no? Como hay una historia oficial y una historia paralela y qué habrá pasado en realidad con estas personas, ¿no? No sabemos. Y nada, ¿no? Y esta niña en realidad creo que el momento clave es que al final se da cuenta cuando ellos dicen síguenos, ¿no? Como que ella en realidad tiene que contar con ella misma y madurar como al margen de sus fantasías, ¿no? Es como que de alguna forma tiene que dejar un poco la infancia, ¿no? Y enfrentar y de repente, o sea, siempre va a estar fregada, no tiene una vida ideal, pero ¿quién tiene una familia ideal, no? O sea, es como que uno igual sigue, ¿no? ¿Cómo lograron la escena de los perritos? Primero, yo le decía a Susana, claro, empezamos haciendo unos peluches horrorosos. Pero nosotros no, sí, en producción, como tratando de paralelamente hacer, tenía la lengua fuera, era una cosa lamentable. Muy bonito. Alguien se lo ha quedado de peluche. Después, cuando nos dimos cuenta que no iba a funcionar el peluche, empezamos a ver perros muertos. Entonces era como Susana y decía mal karma, porque yo sí, porque ¿qué te vas a ir a uno de estos lugares de veterinarios? Cuando no, estoy hemos descubierto todo lo que no tienen perros, un mercado negro de animales, y nos iban a, es un asco, pues, el tema de la sanidad, el rigor mortis del perro, además que le decía, yo era una madre, le decía, tiene que estar con la cabeza para abajo, como que se ha muerto ahorcado, dibujaba el perro, ¿no? Sí. No podía ser esos perros de los lugares de veterinarios porque ya estaban muertos de otra manera. Entonces empezamos a cambiar a dormidos, ¿no? Que era lo mejor, porque así ya uno tenía mejor karma y empezamos. ¿Has hecho esa prueba de claro? Nos fuimos acá a Miraflores y un veterinario empezó a. O sea, si utilizabas un perro con el pelo, o sea, que no sea esos perros peruanos, eso no se puede. Pero un poco más peludo, le ponías un arnés al perro, delgadito, y lo dormías al perro y de pronto nos hacían la prueba de cómo se dormía y cómo caía. Claro, pero tuvo que ser rápido. Eso se tuvo que hacer como en una toma, 2 veces se pasó con el... Sí, pero en un solo instante, 2 veces pasó el carro y se filmó 2 veces y más porque no puedes tener un perro dormido tanto tiempo, ¿no? Y con varios veterinarios que cada vez que pasaba el carro iban corriendo a ver cómo estaba dormido y tenía arneses, como uno mismo, ¿no? Cuando se pone arneses, o sea, no es incómodo, pero igual, imagínate esa culpa que pase algo, uno nunca sabe, por más que tenemos todas las garantías. Pero fue todo un proceso largo, paralelo, mientras estamos trabajando vestuario, todo. Primero empezamos con la idea del perro dormido, pero no había la persona, entonces producción generalmente se ocupa carros y animales, pero eso era tan delicado que nosotros teníamos que estar pendientes. Entonces, después en algún momento se desechó porque los veterinarios comenzaron a darnos como otras alternativas, pero eran cada vez más esotéricas, porque había el perro en formol. Entonces el perro en formol, hasta que luego nos dicen, bueno, pero no puede ser en una calle con gente. ¿Por qué? Porque es como si fuera una esponja gigante
restaurante con formol, ¿no? De unas veterinarias, o sea, donde estudian veterinaria y tienen perros, ¿no? Entonces, claro, era una esponja gigante de formol, entonces todo el mundo iba a pasar y se iba a quedar dormido, se iba a desmayar. No, el perro, después salió el perro disecado, pero claro, tú ves el perro disecado y claro, estaba así todo tieso. No, entonces no, hemos pasado, pero por todas las artistas, o sea, y encima, claro, después nos comenzaron a contactar con todas las como veterinarias de las municipalidades y comenzaron a aparecer cada personaje, o sea, que eran dignos de película. Había uno que decía, bueno, ¿cómo lo quieren? ¿Quieren la cabeza o quieren con cabeza, sin cabeza? Yo se lo consigo. Claro, y era como, o sea, entonces al final, efectivamente no, o sea, yo me acuerdo que había como un par de días que me perdía en las noches porque efectivamente, o sea, y después decían, no, vayan con esos perros que los van a sacrificar. Entonces, no, igualito, o sea, pero si igual van a morir. No, o sea, yo decía, o sea, verle la cara y después saber al otro día que, o sea, un día va a ser estrella y el otro día no va a estar, era como, no, qué horrible, ¿no? No, ha sido una cosa, ahora me da risa, ¿no? Pero realmente es verdad. Ah, por supuesto, no, el perro estaba feliz, todo lindo y eran de esos perros que más bien estaban buscando hogar, entonces, sí, este perro actual. No, fue, al final todo resultó muy bien y no solo con él, ¿no? Me acuerdo también de un conflicto con los canarios, porque encima un canario verdadero es muy caro. Entonces, o sea, es todo, en términos económicos, un canario, yo me acuerdo que al final también era calcular, pues tienen que tomar una dosis como media gotita de un somnífero, y si como una persona, si uno como entra en un vuelo mal, pues fatal, ¿no? O sea, imagínense un pobre animal sufriendo, o sea, es fuerte, ¿no? Sí. Entonces, claro, después todo el mundo esperando que el pajarito reaccione. Yo me acuerdo que al final una de producción, la veterinaria dijo, no, tú le das esa gotita y ya. Y ella, pero usted no se la va a administrar. No, tengo que ser, tú dale nomás, no pasa nada. Entonces la pobre muchacha no estaba preocupadísima, entonces diciendo, yo no puedo dar que se me ha pasado pobre canario. Entonces yo fui, el canario está venido bien. Entonces el canario está vivo y todo el mundo, ¡wow! ¿No? Porque como ese carro, entonces era algo así como ningún animal le pasó nada, al contrario ha sido como noche sin dormir, ¿no? Para que sí perdimos un cuy. Se perdió. Y se escapó en el Club del Bosque, salió, ese sí, fuera de toma, se escapó, no quiso quedar en la olla, salió corriendo y le hizo caso a Cayetana, exactamente. Y ese sí, hasta ahora es un misterio dónde está el Club del Bosque, ¿no? En serio, por ahí como que a veces se encuentran cuyes corriendo en el Club del Bosque. Había leído que creo que tenía preparado más de 5 años, ya lo tenía preparado hace más de 5 años. O sea, de hecho, de estar ahí metido en el guión, leyéndolo, tratando de corregir cositas, aunque uno ya como director te vas creando como que ya esto va a ser así, acabo de querer esto, ¿no? Pero a la hora de la hora como que surgen ciertos inconvenientes y no se puede dar como uno quiere, ¿no? ¿Qué tanto influyó tener el guión ahí tanto tiempo en sus manos hasta el momento de la realización? Bueno, definitivamente no sé si es tan bueno tener tantos años un guión, ¿no? Yo creo que hubiese sido mejor tener unos 3 años. Pero igual, en Nueva York me daba cuenta cuando la gente me decía, ¿tienes un guión? ¿Y cuántos años lo vas trabajando? 2. Como que leo, como que va madurando, ¿no? Como que a los 5 recién empiezan a leerlo, o sea, fuerte para mí porque ya estaba tan con una idea precisa de lo que quería que cuando empiezas a ver la caja final dices, la caja como que ya, claro, no se ajustan las cosas y ahí se empieza el proceso de, creo, crecimiento mío, de dejar ir, porque si la mamá yo no me la había imaginado así, pero de pronto la mamá era, o sea, me convenció, pero yo no tenía pensado que la mamá va a tener el pelo era como, claro, yo pensaba tenía que ser más como que plana, pelo marrón, pero te vas convenciendo y te vas dejando ir. ¿Qué tanto cambió en la grabación el guión? O sea, ¿me tuviste que hacer muchos arreglos cuando lo estabas filmando o fue muy pegado a la letra? Solamente las masacres si cortamos un montón de tomas como un mes antes de filmar. Por un tema de que no había manera de que la llegamos a
si no ven la oferta, nunca van a optar por ella, ¿no? Si solamente les ofreces. A mí me dijo, un Tito Cabello me dijo, has hecho, es como estar en McDonald's y que una semana has puesto un filet mignon, no sé qué vaina, y ya la seguida dentro de McDonald's. O sea, es como que vivíamos dentro de McDonald's, esa era la premisa, y de pronto una semana pones una comida más rica, pero que se va a ir y va a seguir McDonald's para siempre. Pero creo que ya basta, ¿no? O sea, han habido 5 películas este año, o sea, creo que ya se puede hablar de un cine peruano, ¿no? Sí, hay una cosa bien interesante porque, por ejemplo, esta película se estrenó en Berlín. Nosotros cuando fuimos a Berlín nos dimos con la sorpresa, obviamente grata, que ya están agotadas todas las funciones y van público grande como público infantil. Entonces, claro, ¿qué sucede? Obviamente hay este festival, la Berlinale, pero paralelamente están todos los cines comerciales con todas las películas de todo calibre, hermanas también, pero había público para todo, porque claro, es toda una generación, porque iban, como les digo, niños, que se han criado viendo cine de todo, ¿no? Y buen cine también. Entonces, claro, yo creo que el problema no es ir en contra de que es buen cine, mal cine, sino que aprender a vender los productos de parte de los distribuidores, porque si solo exactamente aprendemos a comer pues fast food, solo vamos a comer eso, pero si te comienzan a poner otras alternativas y aprenden a promocionarlas, pues vamos a tener como en otros lugares que también hay público para todo, ¿no? Y no solamente porque en el fondo es un problema porque, claro, gastas menos, pones menos esfuerzo, pero yo creo que el público tendría que tener, mi esposo siempre me decía como una frase que sonaba como demasiado grandilocuente y qué sé yo, no, como que al pueblo hay que darle lo mejor, pero de alguna forma sí, ¿no? Hay muchos países en que más bien se apoya mucho como estas iniciativas como a niveles estatales, y acá también hay muchas ayudas, ¿no? Entonces yo creo que el problema no es pedir ventajas, que nunca se piden ventajas, sino tener como un poco de igualdad de condición, que tenga como que uno también pueda promocionar de la misma manera y que pueda tener llegada. No tenemos que esperar como sucedió con Claudia, como algo que tenga como tanta resonancia como para que recién se enteren. Yo estaba el otro día conversando en su casa y me decía, todas las cosas hablaban, ¿no? O sea, que de repente nosotros no nos hemos enterado porque no estamos el día a día viendo los problemas de la película, y desde Madenusa podría haber llegado más gente. Pero claro, o sea, siempre termina como en círculos pequeños, personas entendidas, y eso es lo que no se debe aspirar, tiene que aspirar a que llegue como más gente. Si no lo hubiéramos hecho en Manchay, ninguna persona en Manchay hubiera visto esta película y que de alguna forma hablaba de ellos, ¿no? O igual, o sea, si ella no hubiera llevado esta película a la sierra, ninguna persona de Canroy Chico hubiera visto esta película que era para ellos. Y es gracioso porque no aburre, no lo entienden. Por ejemplo, en Canroy Chico nunca habían visto cine, les encantó. Nosotros nos dimos cuenta que éramos unos paternalistas, entendían por supuesto muy bien lo que pasaba, porque a ellos les sucede cosas peores. Lo que nos parecía surrealista, o sea, sí, claro, pero si esto pasó en tal lado, o sea, no les parecía surrealista en absoluto. Entonces de eso se trata, ¿no? Como meter como de alguna forma el pie y empezar a generar algún tipo de cambio, ¿no? Imagínense qué maravilla que otras películas como Octubre, imagínense que hayan ido como en Berlín como o en Cannes, y que estaba como público de todas las edades viéndolo y agotando entradas, ¿no? O sea, como no solo hay fast food, ¿no? Al fondo. El tema de la escena del perro, o sea, yo quería, de por sí la película está llena de varios simbolismos, creo. Esa escena en particular, no sé si de verdad tiene un trasfondo, porque lo que sucede es que está basada en una fotografía de Carlos Bendezú. Hace poco murió también. Y lo que pasó conmigo era que cuando yo era chica, yo vi esta revista de caretas a full color, bueno, no full color, sino que eran grandísimas. Y cuando por primera vez vi esa foto fue bastante impactante, y más o menos tenía la edad de Cayetano, entonces me sentí bastante identificada con lo que le pasó, y creo que de por sí esa escena resume bastante de eso. O sea, los niños en esa época enfrentándose a una sociedad de adultos, matándose entre sí, matando a la sociedad también, ¿no? Y como que, no sé, quería saber si en verdad había algo más allá de esa escena, porque en serio esa foto creo que también encierra la violencia que sucedió aquí en Lima y todo eso.
Sí, nosotros nos basamos en esta foto de Carlos de Jesús, pero no solamente en eso, ¿no? Porque en realidad, claro, esta es la más emblemática. Él tiene fotos que exactamente retratan muy bien la época, pero los perros empezaron a aparecer desde el 80, pero siguieron apareciendo. Yo me acuerdo, hubo uno colgado en la Vía Expresa. Es más, yo vi uno cuando era niña de la edad de Cayetana, un poco más grande como Jimena, la Molina, y era gracioso porque yo nunca tenía un cartel puesto, estaba degollado, me acuerdo. Entonces, yo nunca entendí de qué se trataba. Estábamos haciendo bicicleta y lo vimos y tenía frases porque como citaban de Sopín, de no sé cuándo, o sea, no entendía como digo, ¿sabes? Era un mundo como que te aislaba, ¿no? Eran unos códigos que no entendía qué pasaba. Y es gracioso porque de grande, revisando todo, se me abrió esta esclusa y yo, claro, yo lo he visto, no, yo los he visto, pero no, uno no, cuando es niño y te mantienen al margen, es como esa mirada de Cayetana que mira, ni siquiera se horroriza, y al mismo tiempo como, ¿qué es eso? ¿No? O sea, lee estos temas que no entienden, o sea, su país está derrumbando, pero de alguna forma es como una primera mirada de lo que nadie quiere ver, pero sí, hubieron como varios hitos que están en la historia del arte, que de alguna forma simbolizan y resumen un poco como esa sensación de horror, porque en realidad todo eso después lo hemos estudiado bien, pero en ese momento cuando empezaba, ni los adultos se dan cuenta muy bien de qué se trataba todo eso, ¿no? Todo el mundo es como la mamá cuando dice, ¿sabes?, que va a rezar para que todo mejore, pero en realidad no, o sea, todo empeoró, pero todo el mundo, o sea, los adultos eran una cosa así, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en los apagones nos hacían jugar cucurucho, o sea, al final era una maravilla porque jugabas cartas, todo el mundo, de pronto conversabas con tus padres, ¿no? O sea, era como una maravilla y escuchabas como estos disparos a lo lejos y claro, no era tu asunto, ¿no? Era una cosa así. Y esto va a mejorar porque no es acá, es allá, ¿no? O sea, era como un asunto que... Entonces, claro, o sea, podían estar arrasando gente, se llevaba gente en los pueblos jóvenes, pero no había todavía toda esta cosa de derechos humanos que luego fue viniendo y después cuando en Lima, después de tarde, cuando nos dimos cuenta del horror que habíamos vivido, en realidad esto fue una cosa de responsabilidad para todos, pero nunca se habla de eso, ¿no? De toda una Lima que vivía espaldas y que después fue como recuperando estas fotos que salían en las revistas ya como obras de arte, se han hecho estas muestras en Villanueva, etcétera, ¿no? Pero esto, o sea, todo esto salió después, miles de familias que venían como pidiendo por sus hijos y todo el mundo era como, ¿qué es eso? No era una cosa totalmente ajena a Lima. Ya, hubo un artículo también que decían sobre que ustedes recibieron por el filme el premio del jurado en un festival en Brasil, el Festival de Cine Gramado. ¿Cuál fue su expectativa? O sea, ¿cuál fue su reacción de usted? O sea, quiero saber esto, cómo, si se le satisfació el filme, qué ha sentido, cuál fue su reacción en principio. No, fue como un día de pronto el 13 de agosto y ganamos el premio en el Festival de Lima y ganamos el premio en Gramado, fue una locura, ¿no? El mismo día. Y claro, yo no había estado, en Fátima habíamos estado por estar en Lima, pero es rarísimo, porque a veces uno dice como que hay que ir al festival para tener alguna chance, pero no, les ha encantado. Y hablaban de la dirección de los niños, como que era, que querían mencionar que era por la dirección de niños, ¿no? Premio de dirección de niños. Y después me mandaron el trofeo por correo, que fue así como, es el yo del buen humor. Es un sol gigante que pesa 10 kilos. Sí, oquicos. Y tuve que pagar impuestos por el dios del buen humor. Hay un cortometraje que se llama Paraíso de Lili, que bueno, no sé si lo habrán visto. Trata de una niña, también una familia, que en la época del terrorismo, no sé si tomaron como referente este cortometraje también. ¿Y qué otras películas peruanas situadas en la época del terrorismo tomaron como referentes para realizar eso? Claro, mi película, digamos, el guión, todo es del año como 2005, 2006. Más bien el equipo de arte, porque esto, como bien dice Rosario, ya estaba hecho hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros sí fuimos
viendo películas como, no ya para cambiar el guión, porque todo eso ya estaba hecho, no como referentes, sino, por ejemplo, oye, mira, acá han hecho una hoja y el martillo, entonces, ¿cómo lo hicieron? Entonces allá podemos mejorar eso, era un cerro acá abajo, qué sé yo, ¿no? Entonces nosotros sí fuimos viendo varias películas, no solo para saber qué hacer, sino también qué no hacer y no repetir, ¿no? Porque siempre hay que, uno puede, por ejemplo, trabajar sobre la bandera de millones de formas, pero siempre desde un lado diferente, ¿no? Entonces, arte y obviamente vestuario, etcétera, o sea, sí, nosotros sí hemos visto referentes, ¿no? Rosario sí, ella tenía como lo suyo hecho y más bien creo que tus referentes han sido como otro tipo de películas, inclusive extranjeras, ¿no? Sí. No, sí, definitivamente han sido, no sé, porque yo te puedo decir cuáles son mis películas favoritas, pero no creo que para nada tiene algo que ver con el planteamiento, pero sí creo que la que más destacó fue El regreso de esta, que es un nombre impronunciable, el apellido del director. Y yo cuando escogí a Rodrigo Pulpeiro, él había hecho la película El Niño Pez, y de Lucía Puenzo, que también fue como importante, y ahí, claro, era una mezcla de usar lo que sabía hacer con digamos, lo que yo, digamos, la historia, ¿no? Como plasmarla lo mío, ¿no? Bueno, se ha dicho de que se ha cuidado mucho a la niña, ¿no? En las escenas fuertes, pero hay uno en concreto que me llama la atención porque creo que se corta y sale sangre y empieza a como que pasar la mano por todas las paredes. ¿Ella entendió el sentido de la escena o tuvieron que distraerla? ¿O cómo se dio? Porque es una escena fuerte, ¿no? No le cortamos el dedo. Nada, sencillamente era como, bueno, sus papás vamos a hacer travesuras, ¿no? Era como, vamos a manchar todo, ¿no? Era como la venganza de Cayetano. Igual en los momentos, creo que más le molestaba que se o sea, había cosas como que... Es que los niños asumen todo de otra forma. Por ejemplo, algo que uno lo ve como grave, ella no. O sea, hasta ahora le preguntan sobre las escenas fuertes y ella se queda con una cara como muy fuerte, ¿no? O sea, no... Por ejemplo, eso, ¿sabes? Yo creo que, bueno, obviamente tuvimos cuidado con esa Gillette, es una Gillette especial sin filo, le decían, te van a cortar, qué sé yo, ¿no? Pero esa cosa, por ejemplo, le parece divertidísimo porque de pronto exactamente podía manchar todo lo que no había manchado, o sea, a un niño le dice no manches, y entonces como acabas a mancharlo, y nadie, sí, tú vas a estar así, no le explicaba enojada, así, porque ha sucedido esto y lo otro, y lo siguen, ¿no? Pero no tienen este concepto de gravedad que tenemos los adultos. No, tendría que ser, no sé, supongo que hay niños como chiquiviejos que sí, como que asumen una serie de cosas y los niños son muy maduros, pero, por ejemplo, ellas no, hay miles de escenas que todo el mundo le dicen, oye, ¿cómo hiciste eso? Y como que es como, era grave, o sea, sinceramente yo te digo, no, nunca he percibido las cosas así, ¿no? Y como te digo, y encima miles de cosas que para nosotros lo vemos ya editado, que es muy fuerte, por ejemplo, ella no vio el perro, etcétera, que eso sí la podía asustar, por ejemplo, ¿no? Porque es una niña, ve un perro colgado y cualquiera se asusta, ¿no? Pero ella no lo ha visto, entonces cuando hizo la película, ella y otras niñas que salen de escolares, estaban ahí, se mataban de la risa y miles de cosas que nosotros no, ¿sabes? Es otra visión. No es la gravedad. También creo que otra manera así como de, que dice así como que, para mí, yo me di cuenta que, bueno, como es una como cómo torturas a una niña haciéndola repetir. O sea, ahí me di cuenta que han habido varias escenas donde yo todavía no estaba convencida. Y han sido escenas que de repente ni quedaron, pero de repente hacía como 14 tomas en la toma de la cama con ella. Odio la misa. Pero era más porque estaba como yo quería que lo diga como odio. ¿Ves? Cambiarle el Mickey Mouse es una difícil. Pero todas las escenas me di cuenta que habían quedado las primeras o las segundas tomas. Y eso es lo que ella te va a dar esa frescura
ya empieza la mecánica, la sacada. Entonces, la tortura era repetir muchas cosas y tenía que realizarla en 2 o 3 tomos. Claro, por ejemplo, para mí lo más fuerte no era ni el corte ni los perros, porque claro, de alguna forma yo tenía control sobre eso, ¿no? Pero en la escena del llanto, que la dejaron para el final, era como que todo el equipo sufría, ¿no? Era como nosotros nos vamos a ir al infierno para hacerla llorar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que de pronto yo dije, no, yo no voy a ver esto porque me voy a sentir mal, ¿no? Y después cuando me enteré cómo había sido todo, yo la veo a Fátima feliz de la vida comiendo 2 helados, ¿no? Y estaba feliz, o sea, como que la hizo y de pronto estaba feliz de la vida. Y era que después de mucho pensar, le pusieron unas medias que odiaba y una camisita que odiaba. Entonces ella ya antes de hacer la toma quería llorar, porque odiaba lo que le había, esas medias horribles. Y apretaban, pero también era también una idea, era dejar esa toma al final, como que sea la última toma de 8 semanas, donde ella todos los días ha actuado en todas las tomas y dejarla para el final y de repente un poco hasta de pena de acabar o de hartazgo de acabar, o sea, lo que sea que funcione para ese momento, pero sí, está muy bien. Además está muy gracioso, porque mira, hacía tanto que a la hora del almuerzo me decía, mira, voy a llorar, y entonces yo wow, llorar, wow, de esa manera, pero al final, claro, no era tan fácil llorar cuando ella tenía que llorar, pero claro, hicimos completo, de agotamiento. Las cosas que producen un le dijimos, tenemos que necesitar una toma de alcohol. Ya, lo nuestro también. No, tenía que aprender a manejar su solita, pero no por eso podía llorar. Claro, no sé, de nuestras cosas que para nosotros nos fueron, se reía, porque no se entiende, como cuando uno es inocente, no entiende la dimensión de lo que está pasando, ¿no? Pero no, pero las medidas horribles y quería llorar y está perfecta para la toma, ¿no? O sea, un día me acuerdo que trajeron una torta que nunca me enteré para que era el cajero, de repente alguien voltea y le dice, ¿y tú no vas a comer? Lloró, pero Dios mío, era como, ¿no? Era pero sufrimiento. Se sintió tan herida. Claro, que después le tuvieron, o sea, 60 personas se hicieron a pasado y de pronto era feliz y ya después está pasando. No fue una mala broma, qué sé yo. Entonces así los niños funcionan, es otro registro. Por eso para mí es bien importante, yo pensé, fija, todo súper bien, pero no, es mucha dirección, ¿no? Los niños tienen una dirección totalmente diferente a un adulto y también la forma de dirigir es totalmente diferente, ¿no? Acá de verdad es un súper trabajo de dirección. Yo tengo una pregunta. Por una cosa que dijo Alejandra del cine peruano, los primeros días la película estuvo como en distintos horarios y ya después la pasaron como a las 2 de la tarde y ya mucha gente quería ir, pero era muy temprano para que otro público pueda llegar. O sea, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se habla con los mismos del cine o cómo es su contrato? No sé. Teníamos la primera semana con todos los horarios. Después tuvimos una taquilla como de 10.000 que yo creo que ahí nos recortaron porque no pensaron que iba a tener. Les parecía que era muy poca gente la que había. Entonces nos dejaron a las 2 de la tarde con mayores de 14. Entonces la contradicción es clara, ¿no? ¿Quién va a ir a esa hora? Los niños, ¿no? Pero si mayores de 14 tampoco. Entonces era como... Y sí, pues, o sea, 2 de la tarde o 11 de la noche era como una cosa bien radical. Pero se cambió, o sea, no sé si se enteraron que hubo todo esto. Y ahora estamos en la 4ª semana y los horarios son 7 de la noche, de 5 a 8 más o menos, ¿no? Y están las salas llenas, entonces es como que la gente ya empezó el boca a boca y siempre me dicen que están aplaudiendo, o sea, como que se emocionan. Y creo que lo que pasó fue que esa primera semana no reaccionó la gente a tiempo, ¿no? O también por el tema de claro, lo que pasa es que siempre hay una serie de irregularidades como en cualquier negocio, pero claro, nadie tiene a veces la capacidad de estar detrás, ¿no? O sea, uno a veces se malacostumbra que bueno, y es así, bueno, te sirven mal en el restaurante,
nadie como a veces hace nada, ¿no? Entonces, acá fue gracioso porque ni siquiera partió del equipo, sino que ahora existen las redes que no existían antes. El mismo público empezó a quejarse y nosotros enterarnos de una serie de cosas que sucedían, ¿no? Entonces, y comenzó a moverse y a gestarse una serie de cosas por las redes mismas, y fue bueno porque desembocó en lo que todos conocen y han recapacitado, y al final yo creo que lo importante no es en función a esta película, sino en función a todo lo que viene, porque simple y llanamente, como vuelvo a repetir, yo creo que no se exige como ventajas, pero más bien siempre, más bien el cine peruano tiene desventajas en relación al resto, ¿no? Es como, sale rápido y meto otra, como otro enlatado, ¿no? Y ya. Y no, y es como, oye, yo también merezco un espacio dentro de acá, ¿no? O sea, como digo, hay que aspirar que haya para todos los gustos, ¿no? No solamente que nos pongan como el mismo producto siempre. Por todo lo que han descrito sobre Cayetana y en sí el personaje, o sea, se logra que ella sea un personaje bastante importante y además diferente. Entonces, en el plano sonoro de la película, ¿no creen que quizá un leitmotiv del personaje hubiera como que reforzado la idea de Cayetana como el personaje que realmente es? Hay un leitmotiv, pero el problema es que justo la mezcla de sonora con el motor del auto, ese fue un drama personal. Hicimos un tema para Cayetana y justo se mezcla, o sea, la mezcla no estuvo buena en esa escena donde la dejan sola con los perros, los que están dormidos, también anestesiados, y con Valio. Y ahí se supone que es el tema de Cayetana. Pero también hay un tema con las niñas, las voces de las niñas, creo que eso le da una personalidad a como se editó, tuvimos la suerte que Santillana editó el guión con escenas que no se han mostrado, etcétera, imágenes detrás de cámaras, también hay un disco. Entonces, claro, Rosario es una persona como muy modesta, pero muchas de las canciones que se escuchan es la voz de Rosario, que ella grabó caseramente y ella misma hace sus propios coros, graba en alto, en bajo, con una sola guitarra. Y muchas de esas se utilizaron para la película, entonces estas existen en el libro, ¿no? En el libro del guión están ahí. Entonces, claro, no, como digo, no pudimos hacer, bueno, ahí donde ves Fátima es bien desentonadita, pero Rosario tiene como varias ahí grabadas en este disco. No, y de hecho funciona como música incidental y funciona muy bien. Sí. Eso sí. Sí, tengo dos. Una es bueno, es una pregunta ya en general lo que ya están hablando ustedes, es el hecho de que, bueno, obviamente la historia está contextualizada en la época del terrorismo y todo eso, pero la historia en sí no tiene una relación fuerte con lo que es el tema de la niña, o sea, con su problema en sí. Yo quería saber por qué de dónde vino la idea de contextualizarlo en esa época. Justo que, bueno, bueno, era, digamos, era el contexto mío, ¿no? De la época, saber contar esa época, saber vivir, ver los cerros con fuego, un poco que yo dije, esta infancia mía es un poco rara, hay que escarbar. Sí, o sea, era eso. Y la metáfora del personaje con su familia, que en realidad es la metáfora del país, ¿no? De lo que está sucediendo. Está empezando, tú ves esta familia que se está empezando a desquebrajar como el núcleo familiar, pero al mismo tiempo también el país empezar a desquebrajarse, ¿no? Y esta como barriga que va creciendo, este niño va naciendo, como también va naciendo todo este fenómeno paralelamente de la violencia. Bueno, mi otra pregunta, ¿no? Con relación a una escena, que es pues, una parte en que Cayetana justamente está esperando a que venga su papá, está en la puerta de su casa, y yo no sé si esto lo dirían, pero igual yo noté que hubo un cambio de luz, o sea, en el sentido que hubo un momento en que Cayetana está así, su plano general de Cayetana, esperando que venga el carro, luego pasa otro plano más cerrado de que habla con su mamá,
y otra vez pasa un plano general cuando viene el papá, y yo noté que la luz salió de la luz, ya salió de la luz. Bueno, generalmente, o sea, hay la luz de día, pero eso también está como muy... ¿Cuál es o sea, paralelamente hay las luces paralelas, ¿no? Entonces no es que es la luz del medio ambiente, entonces, pero también como a veces cambian, en realidad tampoco, no sé, no me doy cuenta, tendría que volverlo a ver, ¿no? Puede ser también desde dónde enfocas, porque es como diferente cuando son tomas al aire libre, ¿no? La luz tampoco no es pareja, ¿no? Entonces, más bien con las luces uno trata de parejarlas un poco, pero la luz afuera no es muy pareja que digamos nunca, ¿no? Rosario, tú sales en una escena. Sí, rellenando allá atrás. En el balcón de Ancón, como Quisco, te encontraron como Quisco. de espalda. Ah, sí. Ya le voltearon. Tenemos que hacer una fiesta familiar, ¿no? Como que tenía que ver 10 personas y no había nadie. Sí, pero fue un canje. Me acuerdo que como usuario le regalamos una blusita de la época. A cambio, entonces se la pone, ¿no? A cambio que salga, pero me dice, no, yo no quiero salir. Entonces le espaldas mirando el horizonte, así muy elegante. ¿Qué consejos le darías a los nuevos realizadores para que quieren hacer cine peruano? Mucha perseverancia. Porque yo he estado con este proyecto unos, por ejemplo, 3 años y nadie me daba un fondo. Nadie. O sea, nadie quería apostar por la película. Decían, seguramente había un guión muy complicado, ¿no? Como que niños y animales nunca me lo. Yo tenía todos los niños y todos los animales. Y de época que fantasías, héroes. Pero hasta que uno se mandó heroico el Ibermedia y de pronto ya una vez que sale un fondo y empieza el que se dominó y saben que no la vas a hacer con un fondo, ¿no? Pero de repente mandarse nada, escribir un guión, ya empiecen porque se va a demorar. Y yo diría, de repente no hacer una película tan complicada como la mía, sino quizás más chico. Yo creo que me metí en un tema complejo, pero hacer como una película de un fondo, yo me mandaría como algo más, no tan épico, sino algo como en un lugar. No, definitivamente. Yo, por ejemplo, hablaba con Claudia Llosa y ella también, ¿no? O sea, sus primeros guiones, o sea, iba tocando la puerta porque antes con los papeles, ¿no? Ahora, bueno, ya uno manda por correo, qué sé yo, no sé, y tenía una anécdota que iba en la lluvia y le iban cayendo todas sus impresiones y se iban derritiendo hasta que el primer como productor, yo creo que me abrió la puerta porque le di pena, porque claro, abre y encuentra a esta chica toda pues mojada, con todos sus papeles mojados, entonces tuvo que entrar como para secarse, entonces de repente si no me abría la puerta, pero sí, ¿no? O sea, como que uno de repente te citan y de repente no te citan acá a la vuelta, ¿no? O sea, tienes que irte hasta otro lugar, tomar un avión, o sea, en realidad es un trabajo de bastante sacrificio, por eso yo creo que vale la pena apoyarlo de alguna manera, ¿no? Todos estos chicos ven exactamente, ¿no? O sea, no es que todo el mundo, oh, me encanta, así como ellos hay mucha gente talentosa, entonces seguir y no desanimarse, yo creo que la cosa está por ahí. Por lo menos 2 semanas, semanas horarias.
tuve otros trabajos, ¿no? Porque uno no podía, hasta que decidí en el 2009 que ya fui a Lima a hacer la película, siempre estuve trabajando en el departamento de cine, en la universidad donde trabajaba. Y ahora de repente voy a hacer un poco de publicidad también para salir de la coyuntura y empezar a, ¿no? Igual tengo que viajar mucho todavía por los festivales, o sea, la película ahorita entra a Mar del Plata, y a Estocolmo, a Cuenca, Habana, Lisboa. Todo esto es en noviembre. Y Viña del Mar, Santo Domingo, entonces en noviembre y nada, o sea que voy a viajar bastante y tratar de escribir algo nuevo. Porque ahorita digamos que en el mundo de la distribución peruana como que uno más está ahí más preocupada en seguir, ¿no? Con lo que nada, más mirando a la gente, ¿no? Las reacciones de la gente. No, quería saber un poco de la postproducción, cómo fue, cuántos años. ¿Tú estabas ahí? Sí, filmamos la película en julio, como el primer día de agosto. Como vacaciones, sí. Pero filmamos y a la vez, o sea, filmamos en red y teníamos que mandar todo a Argentina, entonces había toda esta mafia teníamos como 5 personas subiendo material por estas FTP, una cosa rara, y mandaron material a Argentina, donde teníamos, mi editora se llama Rosario Suárez, que ha hecho películas como 2 largometrajes, y ha hecho unas cosas que me encantaban, como Los guantes mágicos de Martín Reichman, Cordero de Dios, un montón de películas. Y digamos, a la semana o a las 2 semanas yo ya me fui a Argentina y estuve como 7 meses. Igual un problema porque en la parte de los doblajes había mucho que doblar y tenía que volver mucho a Perú porque yo no podía doblar con argentino. Entonces una de las tragedias de la película también es que mi voz sale en todo porque necesitábamos, ¿cómo era? Para marque otro ritmo. Todo esto es mi voz, porque no iba a dar la Argentina, pues necesitaba muy argentina. Entonces la única peruana disponible era yo. Pero igual nos fuimos yo vine a una vez, filmamos unas retomas, como por noviembre. Hay una amiga que es la voz del Cuy. Nada, digamos, 7 meses de edición, digamos, terminamos el 31 de enero la mezcla. Y la semana siguiente estábamos en Berlín, el 8 de febrero ya estábamos en Berlín. Claro, yo lo veía que corría todo el tiempo y ahora estaba como de poco bajando un poco la velocidad, ¿no? Se cruzan las fechas, no alcanza el tiempo. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo audiovisual o realización? Bueno, hice los cortos en la Universidad de Lima, que no se han perdido, felizmente, creo. Bueno. Y después me fui a Nueva York a estudiar cine en la New School, que un poco seguimos siguiendo el patrón de Álvaro Velarde, que él también había ido a esa universidad. Llegué y era como el dios Álvaro Velarde, que había hecho cosas. Thompson, esa famosa del 89, Thompson. Después hice 2 cortos allá, uno que se llama Locked, que era mi primer corto en Bolex, con la caja, no sé si yo una cosa así, un tipo encerrado. Y después hice un corto que se llamó Are You Feeling Lonely, que es sobre un hindú en la morgue, una cosa muy negra. Y este corto entró a Sundance y con eso, digamos, ese corto me dio,